Bendiciones, bendiciones. Quienes habla su hermano y amigo evangelista Arnoldo Serrano. Como siempre les digo, ser portador de buenas noticias, de buenas nuevas, de salvación. De eso se trata el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que el mundo entero está sumergido en miedos, temores, angustia y desesperación, los que hemos aceptado ese plan de salvación, los que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo, somos portadores de buenas noticias. Por eso siempre les digo a los que me siguen por las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, que somos portadores de buenas nuevas, de buenas noticias. Y en esta oportunidad quiero tratar un tema muy importante, que como creyentes, como hombres y mujeres de fe, tenemos una carrera por delante, que tenemos que andar, caminar todos los días. Y por eso el escritor de Hebreo en el capítulo 12, versículo 1 nos dice: por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. En esta oportunidad voy a hablar la carrera de la fe cristiana. La carrera de la fe cristiana. Y el escritor de Hebreo nos dice que nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, como los héroes de Hebreo en el capítulo 11, donde nos habla de esos hombres y mujeres de Dios que pudieron caminar, que pudieron luchar en cuanto a la carrera de la fe, nos dan a demostrar a nosotros que podemos correr esta carrera de la fe. Sabiendo en lo que el mundo entero, como les dije, está sumergido en estos momentos, los hombres y mujeres de Dios que hemos sido llamados por Dios, cuando nos vamos al libro de Hebreo en el capítulo 11, vemos esos hombres y mujeres de la fe que nos demuestran a nosotros de qué manera debemos correr esta carrera de la fe. Pero me llama mucho la atención Hebreos 12:1, a donde nos dice que debemos dejar a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. O sea, en este correr, en este caminar de la fe, hay algo que nos estorba, hay algo que nos enreda, como nos está diciendo el pecado que nos enreda. Y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Tenemos que tener una fortaleza para correr esta carrera de la fe. Pero hay algo que nos enreda, hay algo que nos dificulta para correr esta carrera. Pero lo importante es que en el libro de Hebreo, en el capítulo 11, esa gran nube de testigos, esas personas que están en las gradas, que nos pueden decir a nosotros: avanza, camina, marcha, sigue corriendo esta carrera de la fe, que sí se puede. Puedes llegar a alcanzar la salvación, puedes llegar a alcanzar el premio mayor, pero que podamos correr con fortaleza, como nos está diciendo. Pero hay algo que nos enreda y que no nos deja avanzar, que no nos deja caminar. Y podemos ver, para hablar en cuanto al peso, como dice la Reina Valera, el peso que no nos deja correr la carrera de la fe, en el griego denota bulto o masa. En el griego, cuanto al peso, que denota bulto o masa, de ahí metafóricamente estorbo o peso, como doblándose o encolvándose por sus cargas. O sea, hay algo que nos enreda, hay algo que nos estorba para correr esta carrera de la fe. Y como está diciendo aquí, como doblándose o encolvándose por sus cargas. Hay un peso, hay una carga que no nos deja correr la carrera de la fe, que nos enreda, que no nos deja avanzar, que no nos deja caminar. En estos momentos, como les dije, el mundo entero está sumergido en miedo, en temores, en angustia. Pero Jesucristo nos hace un llamado
Y este llamado es poder vivir en fe en Cristo Jesús. Y no es una fe fingida. No es una fe como muchos hoy en día pueden decir que ven y pacta para que Dios pueda hacer algo contigo. No, es un estilo de vida. Es poder entregar nuestros corazones, poder entregar nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo y poder aceptar este caminar de fe, poder correr la carrera de la fe que tenemos por delante, pero que hay algo que nos estorba, que hay algo que nos hace carga y que nos lleva a doblarnos y no nos deja seguir avanzando y caminando. De eso quiero hablarle en esta oportunidad. De eso quiero yo tratar con ustedes en esta oportunidad. Voy a hablar de 3 cargas que todo creyente debe saber que lo estorba para correr la carrera de la fe. Voy a hablar de 3 cargas que todo creyente debe saber que le estorba para correr la carrera de la fe. O sea, hay 3 cargas que nos estorba y que todo creyente debe saber para poder correr esta carrera de la fe. Primera carga que nos estorba para avanzar, para caminar en nuestro caminar de fe con Dios, y es el pecado. Primera carga, el pecado. El pecado es aquel poder misterioso, primordial, que se opone por naturaleza a Dios y a su buena voluntad para con el hombre. ¿Qué es el pecado? El pecado es aquel poder misterioso, primordial, que se opone por naturaleza a Dios y a su buena voluntad para con el hombre. Así como también todo el conjunto de manifestaciones y consecuencias trágicas del mismo. O sea, el pecado es un conjunto de manifestaciones y consecuencias trágicas del mismo. El pecado nos trae consecuencias, nos trae tragedia a nuestras vidas. El pecado nos estorba, es una carga que no nos deja correr la carrera de la fe. Tú y yo que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo, tú y yo que hemos sido llamados por Dios y hemos aceptado el plan de salvación, debemos apartar hacia un lado el pecado. El pecado que nos enreda, el pecado que no nos deja avanzar, el pecado que no nos deja correr la carrera de la fe y que al final de cuentas siempre va a traer una tragedia a nuestras vidas. Y como dice el mismo escritor de Hebreo en el capítulo 3, versículo 7 en adelante nos dice, para hablar en cuanto a este pecado, en cuanto a este peso, a esta carga que es el pecado, mira las consecuencias trágicas que trae a nuestras vidas. Por eso, como dice el Espíritu Santo en las Escrituras, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, o sea, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Está hablando del pueblo de Israel cuando Dios, por medio de Moisés, los llamó y los sacó de Egipto. Y sigue diciendo en el versículo 9, allí se pusieron a prueba, allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. ¿Por qué? Porque se rebelaron en contra de Dios. El pecado no los dejó ver el poder de Dios durante 40 años. Endurecieron su corazón para no obedecer la voz del Señor. Y tenían una carrera, y era llegar a la tierra prometida. Prometida por el mismo Dios, que les dijo, los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Pero por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de endurecer su corazón para con Dios, dice que Jehová los dejó perecer en el desierto. Por endurecer su corazón, por incrédulos, por cometer pecado delante de Dios. El versículo 11 dice, por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hermano, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que los separe del Dios viviente. Fíjense, hermano, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que los aparte del Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros cada día,
mientras dure ese hoy, del que habla las Escrituras, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva reverde. O sea, debemos animarnos unos a otros para que no seamos engañados por el pecado y el corazón se vuelva reverde. El pecado no nos deja avanzar, el pecado no nos deja correr la carrera de la fe. Por eso debemos tener mucho cuidado con el pecado. Por eso debemos apartar de nuestras vidas el pecado, porque el pecado no nos deja hacer y correr la carrera de la fe. Por eso dice las Escrituras en Romanos 6:16, ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlos, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. O sea, nosotros decidimos a quién vamos a obedecer. Nosotros decidimos a quién vamos a seguir. Nosotros decidimos a quién le vamos a hacer esclavo. Si al pecado o le vamos a hacer esclavo a la voluntad de Dios. Si vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos un caminar de fe, debemos correr esta carrera de la fe. Debemos avanzar, debemos caminar de la mano con el Señor. Pero debemos apartarle el pecado de nuestras vidas. Ese pecado que nos enreda, ese pecado que es una carga y no nos deja avanzar, no nos deja caminar con el Señor. Por eso las Escrituras en Romanos 6:23 dice, el pago del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Mas el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, tenemos un regalo tan grande que debemos unirnos a nuestro Señor Jesucristo. Y que ese regalo es la vida eterna. Que ese regalo es la salvación. El mundo puede estar sumergido en miedos, en temores, en angustia, en desesperación. Pero si nosotros hemos aceptado el plan de salvación, debemos unirnos a nuestro Señor Jesucristo. Debemos agarrarnos de la mano con el Señor y pedirle a Dios todos los días que nos perdone nuestros pecados. Debemos pedirle a nuestro Señor Jesucristo que envíe al Espíritu Santo de Dios a morar en nosotros y que no nos deje cometer pecado. Porque una cosa es pecar y una cosa es practicar el pecado. Y cuando nos volvemos practicantes del pecado, nos enredamos en este mundo que está lleno de miedos, de temores, de angustia, de desesperación. Por eso es que los que hemos aceptado este plan de salvación, los que estamos unidos al Señor, podemos escuchar cualquier tipo de mala noticia en el mundo entero, pero nosotros tenemos una fe, nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza se llama Cristo Jesús, esa esperanza se llama Jesucristo, y tenemos que estar unidos a Él para poder correr esta carrera de la fe. Entonces debemos apartar esta carga que nos estorba, que no nos deja avanzar en esta carrera. Segunda carga que no nos deja, que nos estorba en nuestra carrera de la fe: el miedo. Segunda carga, el miedo. Como les dije, muchas personas se han apartado, mucha gente que ha sido llamada por el Señor, que han aceptado el plan de salvación, andan con miedo, andan con angustia, andan con desesperación. Pero el miedo nos aparta de la carrera de la fe, nos lleva a hacer lo mismo que antes estábamos haciendo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esta segunda carga que nos estorba, que es el miedo. El miedo es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable ante algo que nos asusta o creemos que nos puede hacer daño. Lo que hemos sido llamados por Dios, sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo, no nos puede hacer daño. Podrá hacernos daño en lo económico, podrá hacernos daño en lo físico, pero en cuanto a nuestra carrera de la fe, que es alcanzar la salvación y la vida eterna, no nos puede hacer daño. No nos puede apartar del amor de Dios.
no nos puede apartar de la justicia en Cristo Jesús, de la salvación, de la vida eterna. Por eso no ande con miedo, no tenga miedo, porque el miedo lo va a apartar de la carrera de la fe. Fíjense lo que dice en 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3 en adelante. Para entonces ya Samuel había muerto, y todo en Israel habían llorado su muerte. Después de lo cual lo habían enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los que invocaban a los muertos. O sea, Samuel había muerto y todo Israel había llorado la muerte de Samuel. Saúl había expulsado a todos los adivinos de Israel. Pero dice las Escrituras en el versículo 4, dice: los filisteos se reunieron y fueron a establecer su campamento en Suné, y Saúl juntó a todo Israel y tomó posesiones en Giboa. Pero cuando vio el campamento filisteo, tuvo miedo y se sintió dominado por el terror. Fíjense, este hombre que Dios había llamado para que fuera el rey de Israel. Y Samuel, el hombre de Dios, ya había muerto. Todo Israel había llorado la muerte de Samuel. Y Saúl había expulsado a todos los adivinos. Pero se presentaron los filisteos para enfrentar a la nación de Israel. Y Saúl reunió a todos y se hizo un campamento. Y cuando vio el campamento de los filisteos, dice que tuvo un miedo, que tuvo un terror. Y dice la historia que inmediatamente mandó a llamar o a buscar a una adivina. Y le trajeron la adivina al campamento. Y dice que consultó a la adivina y le dijo: tráeme a Samuel. Y la adivina, dándose cuenta de que era Saúl, dijo: oye, pero es que tú no sabes que tú expulsaste a todos los adivinos y que lo ibas a matar. Y inmediatamente Saúl juró por el Señor de que nada le iba a pasar. ¿Qué les quiero decir yo en esta oportunidad? Que el miedo nos aterra. Y a veces el miedo nos saca de la carrera de la fe. Ese llamado que tenemos de parte de Dios, que es la salvación y la vida eterna. Así como Saúl se apartó de los caminos del Señor y tuvo miedo y tuvo terror y mandó a buscar una adivina, ya que él mismo la había mandado a expulsar de Israel. Pero el miedo y el terror lo volvió a hacer que hiciera lo mismo que antes hacía. Por eso debemos tener mucho cuidado. Nosotros que llevamos una carrera de la fe, que tenemos esa carrera por delante, no podemos estar con miedo en nuestros corazones. No podemos estar con esos terrores, con ese miedo en nuestras vidas. Debemos apartar el miedo, debemos apartar el terror de nuestros corazones. Debemos apartar el miedo de nuestras vidas. Debemos buscar la presencia de Dios y pedirle a Dios que fortalezca nuestras vidas. Sea cual sea la circunstancia, sea cual sea el problema en el que usted esté viviendo, no tenga miedo, no tenga terror. Porque algo grande viene para su vida. Y esto algo grande que viene para tu vida es la salvación, es la vida eterna. Tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios viviendo y morando en nuestras vidas. Por eso no debemos tener miedo. Por eso no debemos tener terror. No vaya a ser que volvamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. Por eso nuestro Señor Jesucristo pudo decir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 27, dijo: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Fíjense, Jesús le dijo a sus apóstoles, y Jesús nos dice a nosotros en esta oportunidad: mi paz os dejo y mi paz os doy. Pero no la doy como el mundo la da. No tengan miedo ni se angustien. O sea, Jesús nos dio una paz. Pero Jesús no nos da la paz que el mundo da. Porque usted puede conseguir paz. Las personas pueden conseguir paz cuando todo está bien.
cuando hay dinero en las cuentas bancarias, cuando tengo la nevera full, cuando hay sanidad en mi vida, pero cuando llega la tragedia, cuando llega la angustia, la desesperación, ¿será que tengo paz? Entonces de eso se trata el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata esta carrera de la fe, de tener la paz de Jesucristo en nuestras vidas. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Jesús no la da como el mundo la da. Jesús da una paz interior, da una paz en el corazón, da una paz en la mente, en el pensamiento, da una paz dentro del alma. Que nosotros podamos tener paz en medio de la desesperación, que nosotros podamos tener paz en medio de la angustia. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. No permita que el miedo lo aparte de la carrera de la fe que tenemos por delante. No permita que esta carga que nos puede estorbar para caminar, para correr la carrera de la fe. Tercera carga que nos estorba la carrera de la fe, las dudas. No podemos dudar, no podemos tener duda en nuestros corazones. Si nuestro Señor Jesucristo, cuando nos hizo el llamado, o quizás tú que me estás escuchando en esta oportunidad y todavía no has aceptado el plan de salvación, Jesús te quiere decir en esta oportunidad que Él te está llamando para que tengas paz en tu vida, para que tengas tranquilidad en tu vida, para que no andes con miedos, temores, angustia. Entonces, si nos da una palabra a nosotros debemos creer a esa palabra. Y la palabra que Jesús nos da es que hay esperanza. Hay esperanza en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, aún en medio del lecho de muerte, hay esperanza. Y no podemos dudar de lo que Dios nos ha dicho. No podemos dudar de lo que Dios nos promete en su palabra. Porque para eso nos dejó su palabra. Para eso nos dejó el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Y no debemos dudar de lo que Dios nos ha prometido. No debemos dudar de lo que Dios nos ha dicho. Por eso cuando dudamos es una carga que nos estorba para correr la carrera de la fe. Miren lo que nos dice el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 21 versículo 21. Jesús le contestó, os aseguro que si tenéis fe y no dudáis, no solo podréis hacer lo que he hecho yo con la higuera, sino que aún si le dices a ese monte, quítate de ahí y arrójate al mar, lo hará. Y todo lo que al orar pidáis con fe, lo recibiréis. Sea cual sea el problema, sea cual sea la dificultad, todo lo que le pidáis al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder decirle a esa montaña, quítate y apártate. Esa montaña puede ser problemas, esa montaña puede ser dificultades, pero Jesús nos dice, y todo lo que al orar pidáis con fe, lo recibiréis. Debemos pedir con fe. No debemos dudar nada, porque lo que pidamos con fe lo vamos a recibir. Y es una fe del corazón, es una fe de estar convencido, de estar persuadido de lo que Dios nos está diciendo y de lo que le estamos pidiendo a Dios. En su debido tiempo va a llegar. Pero no dudes de lo que Dios te está diciendo. No dudes de lo que Dios te está prometiendo. Porque cuando empezamos a dudar y no tenemos fe en lo que Dios nos está diciendo, eso nos estorba a nuestra carrera de fe. Santiago 1:6 dice, pero tienen que pedir con fe sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. O sea, pero tienen que pedir con fe sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Cuando le pidamos algo al Padre no podemos dudar, porque el que duda es como la ola del mar, es arrastrada de aquí para allá y de allá para acá. No debemos dudar en nada de lo que le hemos pedido al Señor. No debemos dudar en nada de lo que Dios nos ha prometido.
Porque cuando empezamos a dudar, vamos a ser como las olas del mar. Vamos a ser arrastrados de un lugar a otro. Mire, con la situación que está viviendo el mundo entero hoy en día, muchas personas están dudando en sus corazones y son arrastradas por las malas noticias. Son llevadas como las olas del mar, de aquí para allá y de allá para acá. Pero no debemos pedirle a Dios con fe y no podemos dudar en nada, porque eso nos estorba en nuestro correr de la fe. Quien es así no crea que va a recibir nada del Señor. O sea, el que duda no va a recibir nada del Señor. Porque el que hoy piensa una cosa y mañana otra no es constante en su conducta. Hoy puedo pensar una cosa y mañana pienso otra. El que piensa así no es constante en su conducta, sino que duda y es llevado por las olas del mar, de un lugar a otro. Pidamos con fe y no dudemos. En Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Sea cual sea tu problema, sea cual sea tu dificultad, ve a Jesús. Vayamos a los pies de Cristo. Entreguemos nuestras cargas a Él. Llevemos nuestras cargas a nuestro Señor Jesucristo y no dudemos en nada, sino que pongamos nuestras cargas ahí. Aceptad el yugo que os impongo y aprended de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontraréis descanso, porque el yugo y la carga que yo os pongo son ligeras. Llevemos nuestras cargas al Señor. Llevemos nuestros problemas, nuestras dificultades a los pies de Cristo y corramos la carrera de la fe. No dudemos. No permitas que esas cargas te puedan estorbar a tu carrera de la fe. No permitas que el pecado te aparte de los caminos del Señor y sean una carga que te estorben a tu carrera de fe. No permitas que el miedo, que la angustia, la desesperación sea un estorbo, sean unas cargas para correr la carrera de la fe. No permitas que las dudas, te arrastren de un lugar a otro, sino presentémoslo todo al Señor Jesús y vivamos confiadamente en su caminar. Vivamos confiadamente en Él. Y como dice el escritor de Hebreos, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos enreda y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Pongamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Y esos del escritor de Hebreos 11 nos dicen a nosotros: corren, caminen, avancen, no te detengas. Yo pude, yo llegué y alcancé el premio. Aparta el pecado, aparta el miedo, aparta las dudas y pon tu confianza en el Señor. Quien les habló, su hermano y amigo evangelista Arnoldo Serrano. Que la paz, que el Dios eterno bendiga tu vida, bendiga a tu familia, bendiga tu hogar, bendiga tu finanza, bendiga todo tu ser. Quien se despide, su hermano Arnoldo Serrano, evangelista del Señor. Bendiciones, bendiciones.